¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Las similitudes entre Estado, nación y gobierno se basan en que las tres funcionan en conjunto hacia un mismo fin, es decir, todas van encaminadas hacia el progreso de una misma nación, hacia el progreso de un país. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, hay varias. Una de las más importantes es, entre mayor participación que la ciudadanía tenga en los procesos políticos, mayor democracia va a haber en la nación. Por ende, va a haber mejores electores y mejores resultados políticos. ¿Cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, es el grupo de actividades que realizan un grupo de personas seleccionadas, las cuales van encaminadas a llegar al poder o a mantener el mismo. Diferencias como tal es que la política es ejecutar acciones como tal para llegar a una nación hacia donde quiere llegar, donde es el crecimiento político, económico y social. Y lo político se refiere a todo el tipo de acciones relacionadas de manera externa al grupo de personas que ejercen política, es decir, seguidores de grupos o de partidos políticos como tal, seguidores, votantes, etc. ¿Qué componen la cultura política? Son los valores, concepciones y actitudes que tiene el pueblo respecto a todo el proceso político. ¿Cómo se involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, la principal razón es ser ciudadano, ser parte de una sociedad, de una nación como tal, en la cual trabajan todos hacia el mismo fin y sean como un trabajo colectivo para el mejoramiento diario de una nación. Esos son todos los aspectos que cobijan a una persona al ser parte de una misma nación, la cual la protege la Constitución establecida. Los deberes son todos los tipos de aspectos que la persona debe aportar, teniendo en cuenta el respeto hacia los demás, respeto hacia la justicia y demás factores que cobijan a las demás personas sin propasar los derechos de los demás. ¿Qué similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? El Estado es parte de la nación y el gobierno maneja a los otros dos. ¿Qué similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? La democracia es la herramienta para acceder a la participación política. ¿Qué es política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? La política es como un poder sobre la sociedad. Y la diferencia, o sea, entre político y política, es político, es un populismo, ¿sí? Y la política es algo real, algo verdadero. ¿Qué elementos componen la cultura política? La democracia, la participación ciudadana, el populismo de los políticos, que eso es lo único que hacen, populismo, y la administración pública, y pues no recuerdo más ahorita. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Es hacer parte de una sociedad, ¿sí? Y las diferencias entre derecho y deber. Derecho es mi protección y deber hasta donde puedo llegar sin violar la Constitución.